Entonces vamos a iniciar. Ok, me presento, mi nombre es Rodrigo Velázquez, docente del área de inglés, asimismo también egresado de la Universidad Nacional de Trujillo. Good evening, everybody. Yes. Bien, vamos a comenzar este bonito curso que es el inglés con un tema muy importante, muy relevante, acerca de lo que trata los sustantivos. Para esto les compartiré diapositivas y asimismo también voy a estar dispuesto a solucionar sus dudas, algunas preguntas, dudas, inquietudes que puedan tener. Encantado de resolverlo. Entonces, damos inicio. En este caso vamos a hablar acerca de plural nouns, los sustantivos, cómo formamos sustantivos del singular al plural, pero no en español, sino en inglés. Entonces veamos algunas reglas gramaticales acerca de los sustantivos. Sustantivos en inglés decimos nouns. Entonces, empecemos. Bien, la mayoría de los sustantivos que existen en inglés se forman añadiendo una S. ¿Parecido al español? Sí, parecido, pero no es igual. Entonces, en inglés nosotros, a la mayoría de sustantivos que tengamos, vamos a formar su plural añadiendo una S al término de cada sustantivo, de cada palabra. Hay muchas reglas en este caso que van a depender cómo vamos a pluralizar el sustantivo. Y esto también va a depender en qué letra termina cada sustantivo, cada palabra. Entonces, hay sustantivos que son, por llamarse así, regulares, que siguen una regla específica, y hay otros que son totalmente irregulares, que varían ya sea parcial o completamente su estructura, su raíz, como se puede llamar. Entonces, para este caso, ustedes tienen que memorizar lo que vendrían siendo los sustantivos irregulares en lo que respecta al plural. Bien, en esta primera parte que es sustantivos, la pluralización de sustantivos, tenemos este caso. Es el más usual, es el más común, en que nos dice que debemos agregar una S al término de cada sustantivo. Recuerden que no son todos sustantivos, sino parte de ellos. Entonces, por ejemplo, si tengo cat, que significa gato, únicamente agrego la S para formar el plural, cats. House, sabemos qué significa casa, decimos houses. Añadimos una S al término de esa palabra, river, que quiere decir río en español. Decimos rivers. Boat significa bote, boats en plural. Sencillo, ¿verdad? Únicamente hemos añadido la S al final. Es el primer caso. Pasamos al segundo caso. Nos dice que si el sustantivo que está en modo singular termina en las siguientes letras S, doble S, SH, CH, X o termina en Z, debemos añadir no solamente la S, sino que también una E antes de la S. En otras palabras, añadimos ES al final de este sustantivo en singular. Entonces tenemos acá trust. Únicamente hemos añadido la terminación ES. ¿Por qué? Porque me dice mi regla gramatical que termina en doble S. Entonces, sería trusses. Ahí lo tenemos. Bus, que significa bus en español. Bueno, truss significaba, como es, bueno, es una palabra no tan usada en español, que como vendría a ser un braguero, un racimo. Entonces, truss significa
Eso. Bus, sabemos lo que significa, lo usamos muchas veces en español. Bus. Se dice buses en inglés. Marsh viene a ser el pantano. Marsh significa pantano. Entonces el plural sería marshes. Lunch es almuerzo. Decimos lunches. Únicamente estamos añadiendo ES al final, porque esta es la regla que me indica. A estos sustantivos en singular que tienen esa terminación específica, añado ES. Tax, que son los impuestos, significa impuesto. Taxes, impuestos. En forma plural, blitz, que significa relámpago. Entonces, añadimos ES al final de blitzes. Entonces, vamos pasando al siguiente. Número 3. El siguiente caso. ¿Qué nos dice? Las palabras, los sustantivos que terminan en S o Z, que terminan en S o Z, no quiere decir que lo estoy añadiendo, sino que terminan, requieren que nosotros dupliquemos, ¿qué cosa? La última letra. En este caso, ¿cuál sería? ¿Sería la S o sería la Z? Entonces, para ese caso, duplicamos la última consonante, la última letra, y asimismo también añadimos la ES para formar el plural de estas palabras. Fez es un ejemplo. Fez viene a ser, su significado es como un pequeño gorro, sombrero que utilizan en Marruecos, en Turquía. Es muy peculiar, pero aquí le he puesto como ejemplo esta palabra, fez. Y su plural sería fezes. Cas, parecido al español, en lo que es la pronunciación también el significado es el mismo. Entonces, gas, gases. En este caso un poco más sencillo, a comparación del caso anterior. Entonces, ahí tenemos en ese ejemplo. Ya está, significado. Pasamos a la siguiente regla dentro de los sustantivos en plural. Tenemos aquí la cual nos dice que los sustantivos que terminan en F o FE, F, FI, en inglés, ¿qué debemos hacer? Debemos cambiar. Ya no debemos añadir algo más, sino asimismo debemos cambiar, reemplazar. ¿Por qué? ¿Por qué palabra? ¿Por qué terminación? Por la VE. Entonces, por ejemplo, si tengo wife, que significa esposa, mi plural, si quiero decir esposas, sería wives. He reemplazado esa terminación de FE por la VE, asimismo también le he añadido la S. Estoy formando el plural de estas palabras en este caso especial. Ahora, la siguiente dice wolf. Wolf significa lobo. Entonces, mi plural sería wolves. Aquí sí varía un poquito la pronunciación. Entonces sería wolf, wolves. Terminación S. Excepciones dentro de este caso. ¿Qué nos dice? Roof, que significa techo, termina en F, pero únicamente formamos su plural añadiendo la S al final de esta palabra. Únicamente hacemos eso, añadir una S al final. Entonces, en el caso también de belief, que es una creencia, es un concepto, creer, creencia, también sucede lo mismo, termina en F, pero solamente agregamos la S. Es una excepción. Chef, que significa cocinero. Aquí está, significado. También está dentro de este grupo chief, que es parecido a chef, ¿verdad? Solamente por la I. Significa jefe. Entonces, aquí también añadimos la letra S. Únicamente S. Son excepciones a esta regla. Pero las demás palabras que veamos con esta terminación de F o FE, tenemos que sí
hacer el cambio por la VE y asimismo añadir la S al final. Bien, seguimos. Entonces, en el siguiente caso nos dice sustantivos que terminen en Y y una letra antes de la Y que puede ser una consonante. ¿Qué sucede? Nosotros vamos a cambiar esta Y por la IES. A ver, nuevamente. Entonces, esta regla me dice que al sustantivo, a la palabra, que está en singular, termina en una consonante y también termina en una Y, ¿qué sucede? Vamos a cambiar esa Y por la IES, únicamente por ella. Entonces, si tengo la palabra city o city, cualquiera de esas dos formas de pronunciar, ¿qué sucede al momento de pluralizar? Decimos cities. Hemos cambiado la Y por la IES. Puppy, que significa cachorro, entonces también sucede lo mismo. Hemos cambiado IES. Puppies. Entonces cada vez que tengamos un sustantivo de esa forma, que termina en una consonante y también termina en Y, cambiamos por IES aquí. Únicamente cambiamos a la Y, no cambiamos a la consonante de paso, sino a la Y en ese modo. Ahora, a las otras palabras que también terminan en Y, pero les preside una vocal, ahí sí únicamente agregamos S. Por ejemplo, es el caso de la palabra ray, que significa rayo. Decimos en plural, rays. El caso de boy, podemos traducir como muchacho, chico, joven. Decimos boys. Entonces, palabras, sustantivos que tengamos que terminan en una consonante y también terminan en Y, añadimos, bueno, cambiamos la Y por la IES. Y además que termina en una vocal y termina en Y, solamente ahí sí agregamos la S final. Bien, en el caso de los sustantivos que terminan en O, nosotros tenemos que formar su plural agregando la ES. ¿A dónde vamos a agregar? A esta última letra, que es la O. Por ejemplo, si tengo potato, que es papa, formábamos su plural como potatoes. Tomato, que es parecido al español que significa tomate, también añadimos ES, sería tomatoes. Entonces aquí es sencillo, únicamente agregamos ES a toda palabra que termina en O. Excepciones. Photo, piano y halo. Estas palabras también terminan en O, pero son las excepciones a esta regla gramatical. Entonces, photo, su plural sería photos o fotos. Significa igual en español, foto. Piano o piano, como se dice en inglés, pianos en plural. Halo, que viene a ser este halo de luz que podemos observar a veces en el sol, que produce el sol. Entonces, si decimos halos en inglés. Ahora, acá hay una excepción a la excepción. ¿Qué quiere decir esto? La palabra volcano, que en español nos traducimos como volcán, puede formar su plural tanto de la primera forma que he mencionado como de la segunda. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos decir volcanos o simplemente podemos decir volcanos. Ambas son totalmente
permitidas, totalmente correctas. Entonces, si vemos en alguna de las alternativas las dos palabras tenemos que marcarlas, porque son correctas. Entonces ahí tenemos que tener en cuenta esta palabrita, este sustantivo que significa volcán. A ver, seguimos con los sustantivos, pasando a plural, de singular a plural. Sustantivos que terminan en esa terminación de as, como se pronuncia, pero es us. ¿Qué nos dicen? Debemos cambiar esa terminación por la letra i, únicamente por ae, por la letra i. En ese ejemplo de cactus, sabemos qué es lo que significa. Se diría cacti. Focus, que significa atención, se dice foci, en plural. Totalmente distinto, ¿verdad? Sí. Palabras que a veces son tomadas, son vocablos tomados de otros idiomas, en este caso, de latín. Entonces tenemos focus, que significa atención. También es un verbo que significa enfocarse. Bueno, en este caso está como sustantivo únicamente. Entonces su plural sería foci. Ahora, con las palabras que terminan con las siguientes letras I y la S, entonces únicamente hacemos el cambio respectivo por la ES. Analysis, decimos analysis. Parecido en la pronunciación, pero la escritura sí varía. Entonces, elipsis, que vienen a ser análisis y elipsis, en lo que respecta a la parte gramatical. Bien, ahora a los sustantivos que tienen la terminación ON, que nos dice la regla del inglés, la regla gramatical del inglés, que debemos nosotros cambiar esa terminación de ON simplemente por la A. En el caso de phenomenon, sería nada más fenómeno. Significado, fenómeno, parecido. Estos vocablos realmente son tomados de otros idiomas. En caso de latín, por ejemplo, tenemos criterion, su plural sería criteria, que significa criterio. Ahora, aquí pasamos a los que son sustantivos irregulares. ¿Qué quiere decir esto? Que estos no son muchos, son pocos en realidad, pero al momento que nosotros vayamos a formar su plural, estos sustantivos no cambian, permanecen invariables, permanecen tal cual lo podemos observar en la forma singular. Entonces, con ellos tenemos que manejar su plural de la misma forma. Es el caso de sheep, que significa oveja. Es el caso de series, que es una serie. Muchos de ustedes, yo sé que ven series, ya sea en Netflix o en otra plataforma. Entonces, la forma adecuada de decir serie televisiva en inglés es series, como si sonara en plural, series. Entonces, tiene su forma plural y su forma singular igual, idéntica. Species, que también es lo mismo en singular y plural, significa especie. Deer. Deer significa ciervo, y tanto el modo singular como el modo plural es el mismo. ¿Qué sucede con con estos sustantivos? ¿Cómo podemos identificar dentro de un contexto, dentro de una oración, si estamos hablando de modo singular o plural? Bueno, esto va a depender mucho del contexto. Mucho va a depender también del verbo, cómo esté conjugado. El verbo indica ya sea el número. En este caso, si es un verbo, por ejemplo, el verbo to be es fácil identificar con qué pronombre, con
qué sustantivos, ya sea en modo singular o plural, estamos trabajando. Entonces, por ejemplo, fish también pertenece a este grupo. Fish significa pescado, en modo singular, y pescado, o pez, en este caso, porque pescado es como ya sale del mar. Pez también significa fish, y peces, en plural, también se dice fish. Entonces, más que todo, nosotros tenemos que identificar con estas palabras, con estos sustantivos, dependiendo el contexto. Dependiendo mucho del contexto y si hay algunos cuantificadores. Cuantificadores se dicen las palabras que pueden variar al sustantivo. Quizás ayudan a contabilizar de alguna manera si es una cantidad exorbitante o si son pocos. Entonces, en ese caso, podemos ayudarnos con la oración dentro del contexto indicado. Bien, ahí tenemos pez. En este caso, hay otros también sustantivos que sí varían esencial o completamente su estructura inicial. Por ejemplo, significa niño o niña, es constantemente expresar el orden. Entonces decimos child, su plural es children. No se dice childs. Quizás por ahí alguna vez lo han pensado, pero no. Decimos children, plural. Goose, que significa ganso, su plural es geese. Man, que significa hombre en singular, su plural es men. Woman, mujer, el plural se dice women, women. Pero me dirán, profesor, pero aquí no veo ninguna I. Lamentablemente, quizás para los hispanohablantes, en el inglés no siempre se pronuncia tal como se escribe. Entonces, hay muchas excepciones en lo que respecta al hablar, a la pronunciación en inglés. Entonces, plural de woman, women. Tooth hace referencia al diente y su plural es teeth. No se dice tooth en plural, sino teeth. Foot, igualmente, su plural es feet, pie. Foot hace referencia a un pie. Pies, feet. Mouse, ratón. Su plural se dice mice, mice. No mouses, sino mice. Únicamente. Y person, que significa persona, modo singular, su modo plural es people. 2 people, 3 people, 4 people, 5 people. No decimos 2 persons, 3 persons, 4 persons. No, no existe eso. Sino people, para referirnos a 2 personas a más. Y es modo colectivo, modo plural. Entonces, a tener en cuenta, en este caso, lo que es los sustantivos en plural, pero de modo irregular. Existen otros, sí, pero eso ya lo vamos a ver conforme desarrollemos la parte práctica. Ok, bien, espero que todos ya tengan a mano lo que es parte teórica y práctica como documento y pasamos a desarrollar respecto a este documento. Voy a dejar de compartir la diapositiva y comparto lo que vendría a ser el documento. Lo desarrollamos paralelamente. A ver, un momento. Aquí está. Ok. Muy bien. Aquí está. Es el capítulo 1 acerca de este tema en inglés. Nouns, singular en plural. Hemos visto, he explicado acerca de estos casos, sustantivos regulares. Únicamente añadimos S
Caso de boat, the house, the cat, the river. Boats, houses, cats and rivers. Sustantivos que debemos añadir la ES al final, cuando tengan la terminación de S, de Z, de X, de CH, SH. Ejemplo de bus, buses. Wish significa deseo. Es deseo. Decimos en plural wishes. Pitch significa, tiene dos significados, primordialmente. Uno es el tono, no tono de fiesta, sino tono quizá del color. Y otro es lo que refiere al campo, un campo deportivo donde se realiza alguna actividad deportiva. Entonces tiene dos significados. Pero su plural se dice pitches. Box es una caja, boxes en plural. Luego el siguiente caso, donde tenemos que cambiar la Y a las palabras, a los sustantivos que tienen esa terminación, consonante Y. Únicamente la consonante Y cambiamos por la IES. Caso de spy, que significa espía, spies, espías en plural, baby, es bebé, babies en plural. Los sustantivos irregulares lo he mencionado, lo he mostrado, lo he compartido a través de la diapositiva, que debemos aprenderlos tal cual, memorizarlos tal cual, singular y plural. Hemos visto the woman, the man, the child, the tooth, the foot, the person, leaf. Esta palabrita significa hoja, la hoja de un árbol. ¿Ya? Entonces su plural decimos leaves. Mouse, ya hemos visto que es mice. Knife significa cuchillo. Su plural es knives. Wife, ya hemos visto que significa esposa. Life, que es vida, modo singular. Plural, varía un poquito su escritura, ¿verdad? Sería lives. Datum, que significa que es la información. Su plural es totalmente diferente. Es data. Es curioso este caso, ¿no? Datum, data. Sonara como si fuera en modo singular, pero es modo plural. Y luego ya hemos visto sheep, fish, que son invariables, permanecen tanto en modo singular como en modo plural. Okay, entonces ahí tenemos algunos ejemplos más. Deer, que significa ciervo. Species, que vienen siendo las especias. Aircraft. Aircraft significa aeronave. Okay, entonces igual, el modo singular con el modo plural permanece también de la misma forma. Bien, aquí que también quería llegar. Dice, falta de concordancia entre sustantivos en plural y verbos. Hay sustantivos que tienen una forma de plural, pero al momento de nosotros de estructurar una oración, de conjugar una oración, vamos al verbo a colocarlo en modo singular. Sí, es el caso de news, de athletics, de linguistic, darts and billiards. Estas palabras tienen esa característica, mejor dicho, que al momento de que nosotros conjuguemos dentro de una oración, únicamente usamos al verbo de modo singular, no en modo plural, únicamente en modo singular. Por ejemplo, news significa noticias. Únicamente existen de esta forma, noticias. Si nosotros decimos new, sin la S, estamos hablando acerca de un adjetivo, de una característica que puede poseer un sustantivo, una persona. Entonces, news, como sustantivo, significa noticias y tenemos que conjugar a este sustantivo en modo singular. Si usamos un verbo, por ejemplo, el verbo to be, que es el caso que está dentro de esta oración, is at 6:30 p.m. Quiere decir que las noticias comienzan o se da a las 6:30 p.m. Bien, entonces, ahí tenemos que tener cuidado. Athletics, que significa atletismo también. Linguistic, que es la lingüística. Darts, que es este juego de dardos. En billiards también es un juego de billar. Estas 5 palabras, 5 sustantivos, tenemos que conjugar
que utilizar dentro de una oración en modo singular. Mejor dicho, conjugamos con el verbo indicado en modo singular, no en modo plural, sino en modo singular. En cambio, hay otras palabras que sí tienen una forma plural fija y tienen que llevar un verbo en modo plural. En este modo plural, ya no en modo singular, no plural. Ese ejemplo de trousers, que son pantalones, jeans, sabemos que lo que significa, aprender a vestir. Clases, que son los lentes. Steps, que son los pasos. Stairs, escalera. Customs, que viene a ser como, bueno, esta palabra, aduana. Significa aduana en español. Custom. Congratulations, que vienen a ser las felicitaciones cuando una persona logra algún éxito. Entonces, en ese sentido, nosotros a estas palabras que estoy acá, que vamos acá a resaltar con ese color, sí la vamos a conjugar cuando usemos un verbo del modo plural. Entonces, a tener en cuenta esto. Ustedes ya esto ya lo tienen, lo poseen. Entonces ahí ya depende de ustedes cómo lo repasen. Saben que el inglés es repaso, si no, uno se olvida. Uno pierde vocabulario, pierde a veces por ahí anotaciones. Siempre estar en constante práctica, ya sea a través de música, a través de videos, películas. En inglés es estar ahí constantemente. Bien, pasamos a la parte de práctica. Vamos a poner en juego, vamos a poner en evidencia lo que hemos visto, lo que hemos hablado. Entonces, ustedes ahí me van a ayudar con los comentarios, pueden participar también oralmente, diciéndome las respuestas. El número 1 dice, my grandmother has 4, quiere decir que mi abuela tiene 4 children. Perfecto. Ya, vamos a sombrear la respuesta. Ahí está. Number 2 dice, tigers have sharp significa filosos. Quizás también pueden significar picante, pero en este caso Letter C. hace referencia a algo con mucho filo. Yes. Teeth, que son los dientes. Tigers have sharp teeth. Number 3 dice, my, quiere decir, feet. Tenemos alternativas. Tengo foots and feet. Obviamente es feet. Hurt. ¿Qué quiere decir? ¿Qué significa hurt? Doler. Ahí está, hurt. Ok, number 4. Dice, cats like to catch. Quiere decir que a los gatos les gusta atrapar ¿qué? ¿Qué atraparán? ¿Qué les gusta atrapar? Ratones. Mice. Mice. Yes. Letter A. Number 5. What is the answer? Number 5. Woman. Letter B. Yes. Women. Recordemos. Plural. Women. Singular. Woman. Ok, entonces dice que hay 3 mujeres esperando en una fila. Number 6. Ok, vamos a... vamos a acá sombrear. Ahí está, la respuesta. Number 6 dice, the are on television. Number 6 is letter A. Uy, aquí está. Se movió el cursor. Ahí está. Number 6, letter A. Number 7. Bite. Bite es morder. Dice que puede morder. Entonces, está hablando acerca de los gansos. Vamos, ¿cuál es su plural? Number 7, letter C. Yes. Number 8 dice, the farmer has. The farmer significa el granjero, el agricultor. Entonces dice has
Ajá, esto también lo vimos. Permanece invariable. Sheep. Ovejas. Oveja en modo singular también. Number 9. Dice, there are 5, hay 5 in my yard. Yard significa campo. Yard es campo. Un campo abierto. Entonces, tenemos letter B. Excellent. Deer, que es ciervo o ciervos. Number 10. Dice, many like pizza. Tenemos ahí. Sería people, peoples o persons. Dice, muchas personas les gusta la pizza. Sería number 10, letter A. Letra la A. Ok, pasamos al siguiente. 11. Number 11. Dice, the store, la tienda. Store significa tienda. Sells, vender. Si la tienda vende. Ajá, pero hay que darse cuenta. Bueno, ¿cuál sería? Letter C, letter A o letter B. Knife significa cuchillo. También ahí leemos, creo que en su hoja está el plural del knife. Sería letter B, yes. Knives. ¿Ok? Pero aquí, por favor, hagan una corrección para que sea la letra la B. Sell, únicamente sell. Porque si decimos sells, está en modo singular. Y estaríamos refiriéndonos a un cuchillo nada más. Entonces sería the store sell knives. Number 12. Número 12. A ver, ¿qué dice el número 12? Dice, please buy 3 of bread. Ajá, dice, por favor, compra, buy es comprar, 3 piezas de pan. Bueno, en este caso, loaves hace referencia a tajadas o piezas, en este caso de pan. Sería, ajá, ¿cuál sería? A ver, letter A, letter B o letter C. Por ahí me dicen letter A, por ahí me dicen letter B. El singular es este, love. Este es el singular. El plural, ¿cuál sería? A ver, referente a lo que hemos visto. ¿Sería letter A o letter B? Yes. Number 12 es letter A. Ese es plural. A ver, vamos a sombrear aquí. Ahí está. Entonces la 12 es la A. Number 13. Número 13. Dice, on the tree are turning red. Ajá, quiere decir sobre las hojas. Dice que en el árbol se están convirtiendo o están cambiando a un color, a un tono rojo. Sería letter B, yes. Number 14. Dice, I have to. Ok, aquí esta palabra no la hemos visto en el vocabulario, no la hemos visto previamente. Hace referencia, scarf, hace referencia a la cría de la vaca. Ya se puede decir como becerro, como ternera, creo, en español. Entonces, su plural sería... Oh, no, perdón. Aquí, scarf significa... Está con F, lo he visto con VE. Ya, scarf significa bufanda, chalina. Bufanda. Su plural. Su plural sería scarves. Ajá. Muy bien. Lo que había mencionado anteriormente sobre ternera se dice calf. Calf. Su plural sería calves. Significa ternera. Ok. Entonces aquí sería I have two scarves. Tengo 2 bufandas.
Voy a poner un poquito más de zoom. Aquí. Ok. Number 15. Dice, a cat has 9. Quiere decir que un gato tiene 9 vidas. Sería lives. Lives. ¿De qué manera? ¿La B en la C? Yes. Letter C. Number 16. Dice, the cow. Ahí está. Lo que he mencionado. Justo ahí. Ya lo he dicho. Hasta lo he escrito en el chat. Letter C. Número 16. Letter C. The cow, la vaca, has 2 calves. Letter number 17. Dice, she needs 4. Ella necesita 4 for her books. Shelf significa estante. Como está en la letra A, está en modo singular, estante. Ahora su plural sería la letra C, shelves. Shelves. Number 18. Dice, the two are in jail. Jail significa jaula. Jail es jaula. Thief, como podemos observar en la letra A, significa ladrón, ratero. Y su plural, siguiendo la regla, le cambias la F por la V, E, S sería la letra la B. Ahí está. Number 19. A ver. ¿Cuál sería la alternativa? Letter B. Letter B dice que los lobos comen a los ciervos, los venados. Sería wolves eat deer. Number 20. Dice, en este caso, themselves significa ellos mismos. Sería, esa es la forma correcta, decir por ellos mismos. A ver, por ahí, ¿quién está cantando? De tu hermano soy. A ver si ponemos mute. Ok, verse 21. Está bien, está bien. A ver, este bien. singular en plural. Letter D. No la incorrecta. La incorrecta. A ver, letter A, letter B, C or D. ¿Cuál sería? Letter D. Letter D. La correcta. Pen significa lapicero. Pen, lápiz. Su plural de pen sería pens. Obviamente. Vamos a marcar. Number 22. Letter B. Aquí está. Dice incorrect. Ajá. Estén atentos. Muy bien. Number 3. This is back. A ver, está de modo plural. Entonces, en eso, coger sí. ¿Qué significa? A ver, por ahí. Entonces, el significado de la palabra back. Bags. Bolso. Significa bolso. Car, auto. Key, llave. Thing. Bag. Bags. Significa bolso. Number 2. Shoes. A ver. Letter A. Ahí está. A primera vista ya está, ya. Salió. Letter A. Excellent. Number 25. Dice, there are I4. Hay 4. A ver, ¿y cuál es el sustantivo en plural? 25 sería apples.
Yes. Sí. How referencia a un grupo, a una cantidad, algo que podemos contabilizar. Entonces, acá, ¿cuál sería? Inicié en la letra desk, escritorios. 27. There is a red under the chair. Dice que hay un objeto de color rojo debajo de la silla. A bag. Ajá, es red. Nosotros estamos en modo plural. Number 28. How many can be exactamente? Books. Porque él dice está en modo plural. 29. O tiene variante, es una expresión. Entonces, sería two. Letter A. And the last one, la última, dice which one is incorrect. ¿Cuál es incorrecta? A ver, dice, tenemos cat, cats, dress, dresses, children, children's, eyes. Sería, a ver, ¿cuál sería la incorrecta? Por ahí no se han dado cuenta, a ver. Dicen la C. Ahí ha habido un pequeño error de tipeo. A ver quién se da cuenta. Letter A. Dice cat, muy bien. Ajá, por ahí ya se dio cuenta. Ahí me dice Cristina, muy bien. Para que sea la letra C, que es la alternativa, la respuesta, aquí en la B debería ser dress. Ahí sí iría perfectamente. ¿Qué significa dress? Significa vestido. Plural, dresses. Ahora con la letra C dice children. Bueno, acá ya está dando el plural. Y acá dice children's. Obviamente que esto es totalmente incorrecto. Entonces, esa es mi alternativa y mi respuesta final. Letter C. Pero quería que se vean. Son pequeños detalles al momento de tipear. Muy bien. Uy, se movió algo. Aquí está. Muy bien. Ok, chicos, muy bien. Entonces, a ver, aquí está también. Ok. Entonces, he visto un tema acerca de los sustantivos, tanto de modo singular hacia el modo plural, cómo varían, cómo pueden cambiar. Entonces, ahí tiene la parte teórica, principal. Aprenderse lo principal que vendría a ser los irregulares. Los irregulares. En este caso también, ¿cuáles terminan en S, en X, Z, SH, CH? Son los que más se utilizan en preguntas, quizás para exámenes. En este caso, bueno, es examen dentro de la universidad, pero a veces hay otros tipos de exámenes, ya sea para probar el nivel de inglés que uno mantiene. Entonces, sustantivos irregulares, de hecho, que deben aprenderse de memoria. Entonces, bien chicos, entonces hasta aquí ha sido la primera clase acerca de inglés, noun, singular and plural. Nos vemos el próximo lunes a la misma hora. ¿Ok? Have a nice and wonderful week and see you next Monday at the same time. I hear. See you next Monday, guys. Thank you. Thank you, teacher. You're welcome.